El número 2 es la zona lacustre, a veces subacual. El número 3 son pequeños yardan de la depresión. Número 4 es el escarpe hacia la superficie inferior. El número 5 son yardans de borde de plataforma. Y finalmente el número 6 son crestas y corredores areniscosos. Los yardan presentan formas muy variadas. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen donde los yardan en forma de quilla, desarrollados en depósitos de yesos y calizas miocenos. Al fondo, la laguna de la playa, plataforma de Bujaraloz, exhumada y sedimentos miocenos superpuestos en la Sierra de Santa Quiteria. Los yardans suelen presentarse agrupados y sus ejes mayores son paralelos a la dirección de los vientos de mayor intensidad. Se encuentran en todos los grandes desiertos del mundo, excepto en el de Australia. Los yardans se esculpen sobre todo en materiales blandos, como arenas eólicas y depósitos fluviales y lacustres cenozoicos, aunque muchas de las crestas del Sahara se elaboran sobre areniscas cámbicas. En general, pueden desarrollarse en una amplia variedad de litologías, desde sedimentos semiconsolidados a granitos u otras rocas más resistentes. Además, la dirección, buzamiento y fracturación de las rocas afectan a la forma y desarrollo de los yardans. Los yardans se producen posiblemente por procesos de abrasión y deflación, con ligeras modificaciones por erosión hídrica. La abrasión contribuye al pulido y a la socavación basal en los frentes y los flancos, que puede alcanzar hasta una altura de 1 a 2 metros. La deflación es importante en el desarrollo de los yardans constituidos por litologías poco consolidadas. La abrasión y la deflación son los procesos fundamentales en la formación de los yardans. Acá podemos ver los sistemas de líneas de flujo deducidas de un yardan de pequeño tamaño en Black Hill, en el suroeste del desierto hiperárido de Egipto. Cuencas de deflación. Las cuencas de deflación son depresiones cerradas que llegan a alcanzar el 12% de grandes superficies. Tienen generalmente formas redondeadas, elípticas o arriñonadas, y sus bordes son redondeados. Son más abundantes en las zonas semiáridas del mundo. Las cuencas de deflación se desarrollan preferentemente en sedimentos pobremente consolidados. Algunas litologías, como las areniscas en África del Sur, son las más adecuadas para la generación de estas depresiones cerradas. Los sistemas de drenaje antiguos desarrollados en extensas áreas de bajo relieve son lugares idóneos para la generación de cuencas de deflación. También en áreas litorales de ambientes húmedos se reconocen extensos campos de cuencas de deflación. Acá podemos ver cómo empieza la deflación con granos más gruesos, continúa removilizando las partículas más finas y finalmente, consiguiendo un pavimento desértico ya establecido, finaliza la deflación. Acumulaciones eólicas. Las acumulaciones eólicas resultan de la sedimentación de partículas transportadas por el viento que dan origen a depósitos de arena y polvo. Las dunas son sin duda las formas más llamativas dentro de los desiertos. Las arenas eólicas cubren aproximadamente el 5% de la superficie terrestre y un 20% de las zonas áridas del mundo están constituidas por estas acumulaciones arenosas. El término ERC
o mar de arena comprende una gran superficie cubierta de arena que cubre como mínimo un área de 125 kilómetros cuadrados. La distribución global de los ERCs, en la que se diferencian mares de arena activos y ERCs marginales estabilizados por colonización vegetal. La mayoría de los ERCs son activos en torno a los 150 milímetros de precipitación media anual. En el hemisferio norte se concentran la mayor parte de los mares de arena. Existen 58 ERCs con áreas superiores de 12.000 kilómetros cuadrados en los distintos desiertos del mundo. En el desierto del Sahara está el mayor número de ERCs, de los que el más grande es el ERC de Rub al-Khali, que ocupa una tercera parte de la península de Arabia y tiene un área de 560.000 kilómetros cuadrados. Acá tenemos la distribución global de los grandes ERCs, desde los que están activos, los que tienen actividad limitada, los fijos y LOES, que son los depósitos principales, y depósitos finos o inciertos. Factores que afectan al desarrollo de los ERCs. Para la formación de los ERCs se necesitan 3 requisitos: grandes suministros de arena, condiciones climáticos y topográficas adecuadas, suficiente energía del viento. El 90% de las partículas de los ERCs activos son de tamaño arena, ya que los limos se transportan por lo general lejos de los desiertos y las arcillas solo se movilizan eólicamente como pellets. La mayoría de la arena deriva de depósitos fluviales litorales y lacustres. Los ERCs pueden ser dinámicos o estáticos en función de su movilidad a lo largo del tiempo. Los primeros se encuentran en áreas planas y en ellas la emigración del ERC en dirección del viento dominante no encuentra obstáculos significativos. Por el contrario, los ERCs estáticos se localizan en depresiones topográficas limitadas por pendientes pronunciadas. Acá podemos ver lo que serían las relaciones de los ERCs con la topografía en el norte de África. En el número 1, estos pueden ubicarse en la sombra de barreras topográficas. En el número 2, en depresiones poco profundas de los desiertos. En el número 3, en zonas con una reducción de la energía de transporte. Por otra parte, la energía resultante puede disiparse en el número 4 si los vientos superficiales deflactan a lugares de acumulación favorable. Y finalmente, el número 5, cuando se enfrentan vientos de diferentes direcciones. Si el flujo de arena es saturado y la acumulación supera el transporte, se generan los ERCs. Procesos dominantes en las dunas. En las dunas, el comienzo, desarrollo y obtención de una morfología de equilibrio viene dado por el balance entre la erosión y la sedimentación, las cuales controlan la morfología de la duna. Una disminución en el transporte de arena da lugar a una afluencia que supera a la evacuación, produciendo sedimentación y elevación de la acumulación. Por otra parte, las irregularidades del substrato inciden considerablemente en las velocidades de transporte por su interacción con el flujo y por la generación de flujos secundarios. El comienzo de la formación de una duna es un proceso escasamente conocido. La iniciación de una duna implica una sedimentación local que se produce por un descenso de la velocidad de transporte. La acumulación comienza en débiles irregularidades de la superficie o pequeños obstáculos de vegetación o bloques que dan lugar a dunas de sombra. Se reconocen 5 etapas de iniciación y desarrollo con una progresiva evolución del lado de sotavento debido a la separación y expansión del flujo. A. Pequeña acumulación irregulares de arena seca con unos pocos centímetros de altura. B. Protodunas de 0,1 a 0,35 metros de altura con ripples
en toda la superficie. C. Protodunas de 0,25 a 0,40 metros con granos que caen por la cara de sotavento. D. Baryanes de 1 a 1,5 metros de altura con flujo de granos. Y finalmente E. Dunas crecientes de 1 a 2 metros de altura. Las tres primeras etapas pueden considerarse como generadoras de dunas embrionarias. En las pequeñas acumulaciones de arena se produce erosión con velocidades del viento bajas e intermedias, pero cuando estas son elevadas domina el proceso de acreción. Por otra parte, a medida que las dunas crecen, el flujo de aire se comprime hacia la cresta, lo que trae consigo un incremento de la velocidad del viento y, por otra parte, una expansión y divergencia en el lado de sotavento, que produce sistemas muy variados de flujos secundarios. Acá en esta figura podemos ver cómo es el flujo del viento sobre un baryán aislado en Salton Sea, en California. Se observa una compresión del flujo en la ladera del viento, en la ladera de Barlovento, y una expansión en la de sotavento. Las laderas de Barlovento de una duna son una zona de importantes cambios que se manifiestan por las modificaciones de las pendientes de la ladera, rugosidad, velocidad de cizallamiento y descarga de arena. Toda la ladera es una zona de máxima erosión y en ella la velocidad del viento aumenta hacia la zona más elevada. Las crestas pueden tener forma recta o bien constituyen la zona más elevada, separada del borde que da paso a la cara de sotavento. Estas variaciones se explican a partir de pequeñas dunas en domo, con una neta separación entre cresta y borde, que se transforman en dunas de mayor tamaño, en las que la separación es mucho menor, para evolucionar finalmente a laderas rectas con cresta. También se han sugerido evoluciones inversas. Otra interpretación indicada señala que la separación entre la cresta y el borde se debe a variaciones en las velocidades de cizallamiento de transporte de arena. La clasificación de las dunas son principalmente dunas transversales, lineales, piramidales y reticuladas, obstaculizadas por su topografía y por su vegetación. Las dunas transversales, donde la dirección principal del flujo de arena es perpendicular a la cresta, a lo largo aproximadamente de todo el año. Estas dunas crecen y mantienen en equilibrio en su forma y tamaño. Son más largas en dirección perpendicular a la del viento dominante, y las laderas de Barlovento son de menor pendiente que las de sotavento. Acá se presentan los baryanes. La palabra baryán es de origen turco y se utiliza para dunas aisladas en forma de media luna desarrolladas sobre un substrato coherente, tal como pedimento, pavimento desértico o una sepka. Suelen encontrarse en los márgenes de los ergs y en corredores de transporte de arena en relación con zonas deposicionales. Por lo general son de tamaño pequeño y su altura suele ser la 10ª parte de la anchura. La erosión y sedimentación en los baryanes se caracteriza por la erosión de las laderas de Barlovento y la sedimentación en las de sotavento. Las dunas inversas se incluyen en el grupo de las dunas transversales debido a que el transporte de arena es perpendicular a las crestas. Se originan por vientos totalmente opuestos correspondientes a dos estaciones.